Mi cuñada me encerró en un armario durante mi baby shower. Mi cuñada, Sandra, acabó encerrándome en un armario durante mi baby shower, todo porque no podía soportar la idea de que yo le estaba dando nietos a mis suegros antes que ella. No solo me afectó a mí, sino que todo en la familia cambió después de ese día. Voy a empezar desde el principio. Siempre he tenido una relación un poco rara con mi cuñada, Sandra. No éramos las mejores amigas, y lo que sucedió recientemente simplemente me empujó al límite. Pero no solo a mí, también a todos en la familia. Tengo 28 años, llevo 3 años casada con mi esposo, y hemos estado juntos 6 en total. Hace unos meses, recibimos la increíble noticia de que estábamos esperando nuestro primer hijo. Estábamos muy emocionados. Decidimos hacer una fiesta para celebrar y compartir la noticia con nuestras familias y amigos. Por supuesto, Sandra, 30, y su esposo también fueron invitados. Sandra lleva casada 5 años y han estado intentando tener un bebé durante mucho tiempo, pero lamentablemente no han tenido éxito. Hace poco comenzaron con tratamientos de FIV porque, aunque no tienen problemas de fertilidad, simplemente no han logrado concebir. Si ella hubiera sido una mejor persona, podría haberme sentido mal por ella, pero después de lo que hizo, no puedo evitar sentir que no merece ser madre. Sandra y yo no nos llevamos bien, y puedo decir que es su culpa. Siempre he sido cordial con ella, pero tiene una actitud extraña sobre todo. Al principio era amable conmigo, pero pronto escuché de varios miembros de la familia que hablaban mal de mí a mis espaldas. Con el tiempo, me distancié de ella, hasta que nuestra relación se limitó a ser cordiales por el bien de la familia. Las invitaciones a eventos familiares se convirtieron en una formalidad. Ella fue invitada a mi fiesta de anuncio de embarazo, y ni siquiera ahí hizo más que estar de mal humor. Quizá debería haber tomado la pista y no invitarla al baby shower, pero no pensé mucho en ello. El día del baby shower, Sandra y su esposo llegaron de los primeros. Como era una casa nueva, llevamos a algunos invitados a hacer un recorrido por la casa. Después de que todos llegaron, la fiesta estaba en pleno apogeo. Estaba hablando con algunos amigos cuando Sandra se me acercó y me pidió que le mostrara dónde estaba nuestra habitación porque se sentía algo mareada y quería descansar. Me pareció extraño que me lo pidiera a mí y no a su hermano, mi esposo. Como estaba ocupada con mis amigos y, además, embarazada y cansada, le sugerí que buscara a mi esposo para que él la llevara. Sin embargo, ella insistió en que quería hablar conmigo en privado, que no necesitaba descansar, solo quería hablar. Sentí curiosidad, así que me excusé y la acompañé a la habitación. Realmente pensé que iba a disculparse por su comportamiento en el pasado, porque de repente estaba siendo muy amable. Tal vez debería haber sospechado, pero no lo hice. Comenzamos a caminar por el largo pasillo que lleva a nuestra habitación, y de repente, justo cuando pasábamos por el armario de suministros, Sandra me agarró del brazo, me empujó dentro del armario y cerró la puerta con llave. El armario era un pequeño y oscuro cuarto sin ventilación, con solo una pequeña ventana en lo alto de la pared. Estábamos almacenando cajas y cosas que no habíamos desempacado aún. Lo peor es que toda mi familia sabía que sufría de claustrofobia severa, así que ese lugar era una pesadilla para mí. Comencé a entrar en pánico inmediatamente, golpeando la puerta y rogándole que me dejara salir. Sabía que probablemente no estaba afuera para escucharme, y con la música alta en el salón, nadie iba a escucharme tampoco. Continué gritando y golpeando la puerta hasta que mi voz se apagó, y no recuerdo qué pasó después. Lo siguiente que supe fue que desperté en el hospital. Al parecer, alguien notó que no estaba presente cuando llegó la hora de abrir los regalos, y comenzaron a buscarme. Sandra les dijo a todos que yo había decidido descansar en la habitación, y nadie lo cuestionó, porque era normal que una mujer embarazada quisiera tomarse un descanso. Sin embargo, cuando mi esposo fue a buscarme, notó que no estaba en la habitación, y con el buen juicio de revisar el armario de suministros, me encontró desmayada en el suelo. Mi esposo llamó a una ambulancia inmediatamente, pensando que había sucedido algo grave relacionado con el embarazo. Me llevaron al hospital, donde me dijeron que probablemente el pánico y mi claustrofobia habían provocado una caída peligrosa en mi presión arterial, lo que me hizo desmayar. Afortunadamente, no había complicaciones graves. Después de algunas pruebas, me enviaron a casa. Cuando llegué a casa, nadie estaba de humor para seguir celebrando. Todos se habían ido, excepto nuestras familias inmediatas, y decidimos hablar sobre lo que había pasado. Yo estaba exhausta y no quería revivir la experiencia, pero mis amigos, que habían visto a Sandra sacarme del salón, le dijeron a mi esposo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, mi esposo confrontó a Sandra delante de toda la familia. Ella negó rotundamente haberme encerrado en el armario y afirmó que solo habíamos ido a la habitación para disculparse por ser fría conmigo en el pasado. Según ella, yo misma decidí quedarme en la habitación y ella regresó al salón. Pero sabíamos la verdad. Después de escuchar mi versión de los hechos, toda la familia quedó horrorizada.
Mi suegra, Pam, fue la primera en hablar, diciendo que ahora veía que Sandra había estado furiosa conmigo por... En Vanti, apostamos por una movilidad sostenible y libre de contaminación. Más de 140 vehículos de carga liviana a gas natural vehicular permitirán una reducción de más de 460 toneladas de dióxido de carbono al año. Sí, hay gas natural en Colombia y por muchos años más. Gas natural, movilidad que no se detiene. Que yo estaba embarazada antes que ella, y que aunque había hablado mal de mí en el pasado, nunca pensó que haría algo tan extremo. Sandra comenzó a llorar y a decir que solo había sido una broma inocente y que nunca quiso hacerme daño. Según ella, planeaba dejarme encerrada solo unos minutos como una broma, pero cuando se dio cuenta de que me había desmayado, tuvo miedo de las consecuencias y mintió al respecto. Nadie le creyó. Lo que hizo fue demasiado, y la forma en que lo justificaba no tenía sentido. Estaba claro que estaba celosa porque yo estaba embarazada y ella no. Le dije directamente que no quería volver a verla ni hablar con ella, y que si alguien de la familia lo hacía, entonces no hablaría con ellos. Pam apoyó mi decisión, y sorprendentemente, también dijo que dejaría de pagar por los tratamientos de FIV de Sandra. Mi suegro estuvo de acuerdo, lo que hizo que Sandra y su esposo comenzaran a gritar, desesperados porque no podían pagar los tratamientos por sí mismos. Sin embargo, Pam se mantuvo firme, diciendo que no creía que Sandra estuviera en el estado mental adecuado para tener un bebé en este momento. La escena fue desgarradora. Sandra terminó suplicándome perdón de rodillas, diciendo que todo dependía de mí, que si hablaba con su madre, podría arreglar todo. Pero no lo hice. Después de todo lo que había pasado, no había vuelta atrás. Después de la confrontación, la vida siguió adelante. Sandra y su esposo se fueron a casa, y nosotros intentamos procesar todo lo que había sucedido. Mi esposo y yo hablamos sobre el incidente, y aunque al principio me sentí mal por lo que había pasado, especialmente porque ella había suplicado tanto, me di cuenta de que ella había hecho esto para sí misma. Nadie la obligó a actuar como lo hizo, y las consecuencias de sus acciones eran solo suyas para soportar. Con el tiempo, traté de dejar todo atrás. Estaba embarazada, y eso era lo más importante para mí. Tenía que concentrarme en mi bienestar y en el bebé que venía en camino. Sin embargo, Sandra no estaba dispuesta a dejar las cosas en paz. 8 días después del baby shower, mientras celebrábamos una cena formal con amigos y familiares para compensar el mal sabor de boca que dejó el evento anterior, Sandra publicó en las redes sociales atacándome. En su post, me acusaba de estar siempre en competencia con ella y de ganar porque me había quedado embarazada primero. Afirmaba que yo había orquestado que su familia la cortara y que ya no pagaran sus tratamientos de FIV, y que eso significaba que no podría tener un bebé. Sin embargo, en su post decía que ella y su esposo estaban decididos a pagar ellos mismos por los tratamientos y que tendrían un hijo, a pesar de que su familia los había abandonado. Al principio, cuando me leyeron el post, porque yo la había bloqueado en todas mis redes sociales, intenté sentirme ofendida. Pero fue tan ridículo que no pude evitar reírme, y todos en la cena también se rieron conmigo. Era evidente que Sandra solo buscaba atención y simpatía, pero no la iba a obtener de nosotros. Lo más importante para mí era mantenerme tranquila y disfrutar del resto de mi embarazo. Y así fue. Unas semanas después, di a luz a una hermosa niña. Fue el momento más feliz de mi vida. Mi esposo y yo estábamos encantados, y aunque había sido un camino difícil, todo valió la pena cuando la sostuve en mis brazos. Pero la historia no termina aquí. Aunque me concentré en mi hija y en nuestra nueva vida como familia, supe que Sandra no estaba teniendo un buen momento. Después de varios rumores y finalmente un anuncio en redes sociales, se confirmó que ella y su esposo estaban en proceso de divorcio. Parece que la tensión de todo lo que sucedió, además de sus dificultades personales, los había llevado al límite. Mis suegros aún no hablaban con Sandra. A pesar de que les había dicho que no me molestaría si decidían reconciliarse con ella después de su divorcio, me dijeron que no lo harían a menos que ella ofreciera una disculpa sincera a todos. La vida continuó para nosotros, y aunque el incidente con Sandra fue doloroso y difícil de superar, no dejé que me afectara por mucho tiempo. Tuve el apoyo de mi familia y de mis suegros, quienes fueron un gran apoyo para mí durante todo el proceso. Con el tiempo, me di cuenta de que todo lo que había sucedido con Sandra era solo una parte de su incapacidad para lidiar con sus propios problemas. No era mi culpa que no pudiera tener hijos, ni era mi culpa que su vida no fuera como ella quería. Sus acciones eran reflejo de su propia frustración, y aunque me afectaron, no dejé que definieran mi vida. En resumen, la situación con Sandra me enseñó mucho sobre la importancia de establecer límites y proteger mi bienestar, especialmente ahora que soy madre. No puedo permitir que la negatividad de otros me afecte, porque mi familia y mi hija son mi prioridad. Sandra eligió su propio camino, y aunque siento compasión por ella, no puedo cambiar lo que pasó ni asumir la responsabilidad de sus decisiones.